La habitación llevaba el aroma de la piedra fría mezclada con el sudor. Una joven permanecía rígida en un banco, con las manos tan apretadas que sus uñas dejaban medias lunas marcadas profundamente en las palmas. A su alrededor, hombres con capas murmuraban entre ellos, no para calmar sus nervios, sino para ultimar los detalles de un plan que pretendía utilizarla como herramienta. No sabía si su destino sería la recompensa o el castigo. Lo único que comprendía era que la obediencia le exigiría todo lo que aún le quedaba. La escena resultaba austera y la injusticia inconfundible. Un ser humano transformado por la fuerza en moneda de cambio dentro de un arreglo político. Las paredes no ofrecían juicio alguno, aunque los hombres que dirigían la velada, ciertamente sí. Si estas historias oscuras te interesan, deja un me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. De verdad me intriga hasta dónde viajan estos relatos. Las crónicas que siguen se apoyan firmemente en lo que realmente ocurrió y no dudarán en mencionar a las figuras implicadas. Esta es la historia de una familia, de un matrimonio y de una noche que dejó al descubierto la decadencia moral en el corazón de una poderosa institución. Aparecerán los nombres: Rodrigo Borgia, conocido como Alejandro VI, su hijo César, Lucrecia Borgia y Alfonso d'Este. Las crueldades más íntimas se desarrollaron en salones públicos y ante testigos que más tarde negarían, suavizarían o reinterpretarían lo que habían visto. Esta narración comienza con aquel banco y aquella joven, y se niega a mirar hacia otro lado. El escenario inmediato es el ascenso de Rodrigo Borgia dentro de la iglesia mediante el patronazgo, la compra y una frialdad calculada. Como papa, organizaba matrimonios del mismo modo que distribuía obispados, utilizándolos como transacciones que unían dinastías, aseguraban territorios y ampliaban redes de lealtad. Su hija Lucrecia, inteligente y discretamente ambiciosa, se convirtió en una pieza dentro de ese sistema. Sus matrimonios servían a la estrategia Borgia, forjando alianzas con casas poderosas, otorgando influencia sobre estados rivales y ofreciendo una apariencia de legitimidad a una familia construida sobre la ventaja calculada. César Borgia, hijo de Rodrigo, intensificó ese modelo con fuerza militar y una crueldad deliberada. Alfonso d'Este, heredero de Ferrara, llegó a Roma presionado y tras una máscara pulida de hospitalidad y ceremonia. Las instituciones que los rodeaban, cardenales, embajadores, cronistas, dejaban registros moldeados por el deber, la autoprotección y un silencio selectivo. Las siguientes secciones reconstruirán, paso a paso, cómo una noche de bodas se convirtió en un espectáculo ideado para humillar y confirmar la dominación de una familia. Nos apoyaremos en informes contemporáneos, cartas diplomáticas y el diario del maestro de ceremonias para seguir órdenes y acciones. Nada de lo que aquí aparece es inventado. Se trata de reunir testimonios, sopesar contradicciones y seguir la cadena de decisiones que marcó el resultado de aquella noche. El panorama político de Italia, en ese momento, parecía un libro contable lleno de estados frágiles. Ferrara, Mantua, Venecia, Florencia, cada corte equilibraba matrimonios y juramentos destinados a proteger sus fronteras. La familia Este mantenía Ferrara mediante una mezcla de fuerza, alianzas y uniones dinásticas. Alfonso, heredero de esa casa, representaba no solo a sí mismo, sino también los intereses estratégicos de su padre, Ercole d'Este, recordado más tarde como Hércules. Para los Borgia, vincular a Alfonso mediante el matrimonio anclaría su influencia hacia el norte. Para Alfonso, rechazar la unión
significaba arriesgarse a un enfrentamiento con tropas papales y a la pérdida de protecciones y reclamaciones. Estas decisiones nunca fueron privadas, estaban obligadas por la aritmética del poder. Las cartas de los enviados llevaban amenazas e incentivos por igual. La Casa Borgia trataba la autoridad papal como un patrimonio privado, y esa privatización hacía peligrosa cualquier resistencia. Lo que parece una escena brutal dentro de una sola habitación no puede separarse de la presión diplomática aplicada durante semanas. Enviados yendo y viniendo, mensajes sellados, condiciones repetidas una y otra vez. La llegada de Alfonso a Roma, por tanto, fue menos un viaje voluntario que la última etapa de una compresión diplomática. Los apartamentos vaticanos reservados para los Borgia servían tanto de escenario como de residencia. Diseñados para proyectar riqueza e imponer respeto, eran también espacios donde podían darse órdenes y ejecutarlas. Juan Burchard, el maestro de ceremonias alemán, llevaba un diario donde registraba banquetes, procesiones e instrucciones papales. Sus entradas oscilaban entre el registro formal y destellos de incomodidad moral personal, pero nos ofrecen una estructura esencial. Burchard fue testigo tanto de ceremonias rutinarias como de decisiones que más tarde vería con alarma. Su relato es fundamental para seguir quién ordenó qué. Bajo el esplendor había pasillos donde se apostaban guardias. Se instruía a los sirvientes y se situaba a mujeres. Mujeres de Roma, cortesanas y damas nobles, formaban parte de esa maquinaria de ceremonia y espectáculo. Algunas participaban voluntariamente a cambio de pago, mientras que otras llegaban bajo órdenes que no podían rechazar. Los límites poco controlados del Vaticano permitían trasladar a ciertas personas desde casas privadas hasta los aposentos papales, bajo el pretexto de la festividad. Las fronteras entre el ritual público y la representación privada se difuminaban, lo que facilitaba la orquestación de abusos. La propia Lucrecia Borgia no encaja con la caricatura repetida por autores posteriores. Ya había estado casada 2 veces, primero con Giovanni Sforza, en una unión que después se anuló, y luego con Alfonso de Nápoles, cuya muerte despertó rumores. Los contemporáneos ofrecieron retratos contradictorios. Algunos la elogiaban como una patrona perspicaz y una duquesa generosa, mientras que otros la presentaban como una seductora o un instrumento corrupto. La tarea del historiador consiste en separar el rumor del hecho documentado. Cuando entró en el Vaticano como novia, cargaba con el peso de 2 matrimonios anteriores y con el apetito público por el escándalo. Tenía 21 años, más edad de la que algunas cortes consideraban ideal, pero joven en cualquier sentido humano. Su supervivencia exigía prudencia y obediencia absoluta, y su reputación necesitaba una gestión constante. Los hombres que dirigían su destino la trataban al mismo tiempo como símbolo y como mercancía. Incluso más tarde, ya en Ferrara, cuando actuaba con un margen de agencia propia, el recuerdo de aquellas primeras experiencias seguía aferrado a ella. El matrimonio concertado por su padre fue la culminación de esas presiones más que una liberación de ellas. La recepción formal de Alfonso en Roma siguió el protocolo esperado, aunque por debajo se percibía un trasfondo de tensión. Recibió honores, alojamiento y un lugar visible en las mesas papales, pero su séquito fue limitado y sus movimientos estrechamente vigilados. Los registros indican que caballeros fueron retenidos con pretextos, que se interrumpieron arreglos de viaje y que se interceptaron cartas. Ercole d'Este había calculado las consecuencias e instruido a su hijo para que siguiera adelante.
La familia determinó que la supervivencia y la ventaja importaban más que el honor aislado. En las semanas previas a la ceremonia, el Papa y César organizaron demostraciones destinadas a sugerir tanto poder como disuasión. Toda la carrera de César se apoyaba en castigos rápidos equilibrados con promesas de protección. Había aplastado a oponentes y supervisado capturas concebidas como advertencias. Los hombres que podían interrumpir sus planes vieron cómo sus opciones se reducían con rapidez. La llamada decisión que afrontaba Alfonso era, por tanto, en gran medida teatral: cumplir y aceptar la alianza o resistirse e invitar a la represalia. Esa presión subyacente reformuló todo lo que siguió como parte de una estrategia deliberada, más que como simple malicia personal. Preparar la boda transformó habitaciones y reasignó personal. Los sirvientes recibieron instrucciones, se redactaron listas y se convocó a determinadas mujeres al palacio bajo órdenes explícitas. Se eligió y se informó a cortesanas hábiles en la puesta en escena social. La línea que separaba la ceremonia del espectáculo se difuminó cuando el entretenimiento dejó de buscar la diversión y pasó a mostrar control. Varias crónicas mencionan un grupo de mujeres seleccionadas para representaciones nocturnas que no solían asociarse con costumbres nupciales. Fuera cual fuese el origen de estas órdenes, de Rodrigo, de César o de intermediarios, se ejecutaron. Los pasadizos privados del Vaticano, sus puertas ocultas y sus corredores de servicio permitían movimientos discretos. En el día señalado, las salas del banquete acogían tanto objetos litúrgicos como los elementos del exceso: platos, candelabros y asientos preparados para clérigos. El contraste creaba una especie de disonancia cognitiva entre los testigos, especialmente aquellos que creían que la casa papal debía reflejar contención espiritual. Las decisiones tomadas para esa noche no fueron improvisadas, habían sido organizadas y ensayadas. Las reacciones entre los allegados variaron enormemente. Algunos clérigos aceptaron las órdenes en silencio, protegiendo sus posiciones. Otros, incluido Burchard, expresaron incomodidad en sus notas. Los embajadores y enviados documentaron los acontecimientos de manera distinta según sus lealtades y su distancia respecto al entorno. Los informes venecianos y florentinos difundieron los rumores con entusiasmo. Las repúblicas recelosas de la expansión papal encontraron la historia políticamente útil. Quienes estaban más próximos al Papa debían calcular los riesgos con cuidado. Objeción equivalía a exponerse a la desgracia o a algo peor. Los capitanes de la guardia leyeron las directrices y se aseguraron de cumplirlas. Las mujeres elegidas para la velada afrontaron dilemas morales y prácticos inmediatos: obedecer y cobrar, o negarse y arriesgarse a un castigo o al encarcelamiento. En una corte donde la aprobación papal abría oportunidades y la ira papal las cerraba, pocas creían que la negativa fuese segura. El desequilibrio entre quienes daban órdenes y quienes las recibían hacía que la coerción resultara eficaz, incluso sin amenazas explícitas en cada caso. La ceremonia nupcial en sí se desarrolló bajo estrictos ritos formales. Alejandro VI ofició. Se recitaron oraciones en latín. Las procesiones avanzaron según dictaba el protocolo. La apariencia externa de santidad se mantuvo intacta. Lecturas bíblicas, votos, bendiciones. Sin embargo, esas formalidades eran solo una superficie que cubría un propósito distinto. Más tarde, algunos observadores se preguntaron cómo un entorno sagrado podía convertirse en escenario de abuso. La explicación reside en la lógica política del momento. La autoridad del Papa le permitía moldear lo que otros veían
y reinterpretar los hechos bajo el velo del ritual. Para los allegados, el espectáculo que siguió podía defenderse como una celebración familiar privada y no como una profanación eclesiástica. Aún así, la presencia de clérigos y el uso de los aposentos papales aseguraban que la frontera entre lo privado y lo público siguiera intencionadamente borrosa. Las horas siguientes revelarían esa ambigüedad con mayor claridad. Cómo justificarían después sus decisiones dependía por completo de lo que cada uno necesitara para su supervivencia política. Sus relatos divergieron drásticamente. La conducta de Alfonso durante la ceremonia fue observada con una mezcla de compasión y distancia por quienes lo miraban. Mantuvo una dignidad formal, realizó los gestos esperados de un novio y aceptó los honores públicos. Pero en privado su temor se profundizó al comprender el escaso control que tenía. Observó cambios en las listas de invitados, en la posición de los guardias y en la rigidez del comportamiento de los sirvientes. Lucrecia mantuvo la compostura, moldeada por años de representar la disciplina exterior exigida a las mujeres nobles, aunque los cronistas mencionan su palidez y el temblor en sus manos. Quienes miraban con atención leían resignación más que consentimiento en su postura. El contraste entre los votos pronunciados y las fuerzas oscuras de la coerción abrió una fractura. Esa fractura sería utilizada por cronistas y críticos ansiosos por exponer la decadencia moral dentro de la casa papal. El trabajo del historiador consiste en honrar tanto el significado visible del ritual como las maniobras de poder encubiertas que determinaron su verdadero desenlace. A medida que avanzaba la noche, las cortesanas fueron situadas y los invitados ocuparon sus lugares en el banquete. Los diarios contemporáneos describen festines cargados de manjares y vino, acompañados de música y conversación. Estas reuniones no eran simple indulgencia, eran exhibiciones de distribución. ¿Quién podía recibir y a cuántos podía alojar? La puesta en escena demostraba redes de influencia y acceso a recursos. En este caso, el banquete funcionaba tanto como hospitalidad como intimidación. Los primeros intercambios entre los invitados parecieron ordinarios. Se alzaron brindis y se intercambiaron cumplidos políticos. Sin embargo, bajo la superficie, el acontecimiento avanzaba ya hacia una humillación cuidadosamente diseñada. La colocación de determinadas mujeres en las mismas salas donde cenaban los clérigos fue deliberada. Reconfiguraba la hospitalidad como una forma de dominio. Los observadores la describieron después con distintos matices. Algunos destacaron su impropiedad, otros subrayaron su función política. Ambas interpretaciones contienen verdad. El banquete se convirtió así en el instrumento elegido para transmitir la lección prevista, la demostración de un poder incuestionable. El momento en que el tono cambió, llegó en silencio. Se abrieron las puertas y entró un grupo de mujeres, cada una seleccionada para representar un papel dictado por quienes ostentaban la autoridad. Se les había ordenado desnudarse siguiendo una progresión calculada y avanzar por el salón a 4 patas. El impacto fue inmediato. Primero cayó un silencio, seguido por murmullos y reacciones de incomodidad. Algunos cardenales bajaron la mirada, mientras otros esbozaban sonrisas tensas. El Papa, sentado con firmeza y dirigiendo la velada, contempló cómo un organizador transformaba el propósito de la noche. Varios invitados nobles rieron, ya fuera por sorpresa o por complicidad. La humillación de las mujeres fue convertida en entretenimiento remunerado. Los relatos mencionan a hombres apostando sobre cuáles de ellas actuarían de forma más impresionante. El costo moral
permaneció invisible para quienes trataban estas escenas como diversión. Para las mujeres fue una degradación deliberada. La postura física, arrastrándose, expuestas, exhibidas, estaba diseñada para quebrar la dignidad y señalar los límites de la resistencia. Al convertir sus cuerpos en espectáculo, los anfitriones hicieron de cada observador un partícipe. Esta transgresión marcó el punto de inflexión que llevó la noche a su fase más oscura. La humillación del banquete planteó entonces preguntas sobre el clero que la presenció. Cardenales, obispos y funcionarios papales se sentaban allí como figuras de autoridad. Algunos dependían demasiado del patronazgo de los Borgia para objetar. Otros simplemente temían la represalia. Varios clérigos más tarde intentaron justificar su presencia trazando una línea entre la ceremonia pública y el exceso privado. Pero testigos y comentaristas posteriores insistieron en que ambas esferas eran continuas. La responsabilidad moral pertenecía a quienes, por sus cargos, estaban obligados a proteger la dignidad, no a participar en su destrucción. Su implicación convirtió el suceso en un escándalo, no solo para las familias presentes, sino para la reputación más amplia de la Iglesia. El daño fue inmediato. Indignación pública, repercusiones diplomáticas y duradero, mientras reformadores recopilaban estos incidentes para denunciar la corrupción papal. La cadena de consecuencias se extendería mucho más allá de Roma en los años siguientes. La posición de Alfonso en la mesa se había vuelto insostenible. Había llegado como invitado y como esposo, obligado por la hospitalidad y el deber. Permanecía allí, porque su retirada había sido bloqueada por guardias y por la realidad geopolítica. Lo que siguió lo obligaría a actos destinados a cimentar la legitimidad del matrimonio. La justificación presentada por quienes imponían las órdenes se expresaba en términos jurídicos. Un matrimonio debía consumarse para impedir su anulación. Los testigos podían verificar la consumación. La prueba pública hacía la alianza inamovible. El lenguaje legal ocultaba la violencia de la coerción. Para Alfonso, el cumplimiento se presentaba como algo exigido por la ley, la costumbre y la amenaza. Para Lucrecia, se imponía mediante el poder familiar y la autoridad institucional. Los historiadores deben mostrar cómo las formas legales se convirtieron en herramientas de dominación y documentar el sufrimiento humano que produjeron. Los registros conservados describen la secuencia. Ritual público, un banquete transformado en espectáculo y después un esfuerzo controlado para garantizar la consumación ante testigos. Los cronistas y las cartas diplomáticas discrepan en la formulación y en el momento exacto. El diario de Juan Burchard ofrece un relato contenido que, aún así, deja ver su conmoción. Los embajadores enviaron informes a sus tierras, a veces impregnados de condena moral, a veces de cálculos estratégicos. Los venecianos subrayaron el apetito papal por el poder. Los florentinos se inquietaron por el precedente que implicaba para la interferencia papal en las cortes del norte. Los enviados franceses y españoles evaluaban cómo las acciones de los Borgia podían alterar las alianzas. Esta variedad de perspectivas externas confirma dos puntos esenciales. Primero, que el acontecimiento tuvo lugar en una secuencia reconocible para muchos observadores. Segundo, que sus repercusiones políticas se difundieron rápidamente. La noche se convirtió tanto en material de cálculo diplomático como de comentario moral. Funcionó simultáneamente como espectáculo y como maniobra de Estado. Quienes estaban dentro de los aposentos papales negociaron la siguiente fase en términos de supervisión y verificación. Se preparó una cámara nupcial
y se dejaron sus puertas abiertas. Los guardias tomaron posiciones estratégicas. Se nombraron testigos. La presencia de hombres armados transformó un acto íntimo en una obligación pública. Debemos mantenernos fieles a la secuencia documentada sin caer en el sensacionalismo. La orden fue emitida. Alfonso debía obedecer. Lucrecia, constreñida por la presión familiar y las circunstancias, no tenía una posibilidad real de consentimiento genuino. Para comprender la magnitud del daño, los historiadores parten del principio de que el consentimiento debe darse libremente para ser válido. Bajo amenaza y vigilancia, el consentimiento se vuelve imposible. Los marcos morales modernos se aplican con claridad en este caso. La coerción borra la agencia. Los actores contemporáneos envolvieron sus órdenes en justificaciones legales o familiares, pero la fuerza subyacente es evidente en las cartas y en la incomodidad registrada por los testigos. El primer acto de consumación fue anotado por observadores, que más tarde lo relataron con distintos niveles de detalle. Algunos lo describieron de manera clínica, anotando el tiempo, la presencia, la secuencia. Otros lo enmarcaron como una acusación moral. Alfonso, exhausto física y mentalmente, cumplió. Lucrecia estuvo presente y no ofreció resistencia física, pero tampoco mostró participación voluntaria. Esta distinción importa. El juicio histórico depende de rastrear los grados de agencia en lugar de recurrir a etiquetas dramáticas. Tras el primer acto, César entró en la cámara, examinó el lecho y declaró que la obligación había sido cumplida. Ningún registro sugiere que ni la novia ni el novio recibieran consuelo alguno. La prioridad no era su bienestar, sino la validez legal del matrimonio y la afirmación borgiana de haberlo asegurado. La presencia de parientes y guardias transformó una relación privada en un instrumento de ambición dinástica. El tiempo transcurrió lentamente. El salón de los invitados cayó en un silencio atónito. El vino había adormecido algunas conciencias, mientras otras estaban demasiado horrorizadas para seguir participando. La segunda y la tercera consumación fueron organizadas como repeticiones mecánicas, confirmaciones destinadas a borrar cualquier posible duda. Entre los actos, tanto el daño físico como el psicológico se intensificaron. El cuerpo de Lucrecia, formado para soportar pero jamás destinado a servir como prueba, se convirtió en la medida del poder borgiano. Su resistencia fue exigida por quienes temían cualquier desafío. Cada acto iba seguido de una declaración triunfal. Las autoridades utilizaron el ritual para convertir lo privado en un registro público. Para Alfonso, cada acto fracturó algo esencial en su identidad: la dignidad, el honor y la sensación de autonomía creíble. Para Lucrecia, aquellos actos proyectaron una sombra larga y persistente que influiría en cómo sería tratada y en cómo aprendería a desempeñar su papel durante el resto de su vida. El suceso los transformó a ambos de formas que ningún documento oficial podía reparar. Las consecuencias inmediatas en Roma adoptaron un tono burocrático: cartas, trámites y banquetes adicionales, como si la rutina pudiera disfrazar lo ocurrido. Llegaron delegaciones para discutir la alianza. El Papa concedió protecciones y favores a la familia Este en un lenguaje formal. En público, la boda podía presentarse como un arreglo dinástico exitoso. En privado, los susurros y la indignación se propagaban. Algunos diplomáticos escribieron que el espectáculo revelaba un núcleo irreligioso dentro del papado. Otros, dependientes del favor papal, guardaron silencio o elaboraron explicaciones alternativas para limitar las repercusiones. La Casa Borgia,
utilizó sus redes diplomáticas para gestionar la percepción, repartiendo favores y negando el escándalo en público, mientras dependía de la fuerza en privado. Esa doble postura importaba. Las cortes italianas dependían profundamente de la reputación, y la reputación era una moneda que los Borgia habían gastado durante años para asegurar lealtades. Las noticias más allá de Roma viajaban con rapidez. Los despachos de los embajadores a Venecia, Milán, Florencia y cortes extranjeras llevaban tanto hechos como interpretaciones. El Senado veneciano, con sus espías y corresponsales, enmarcó el episodio en términos fiscales y morales, como una advertencia contra la centralización papal. En Florencia, los comentarios vincularon el episodio a corrupciones más amplias dentro del patronazgo eclesiástico. Soldados y partidarios de César escribieron a casa con distintos énfasis, ajustando detalles a medida que contaban la historia. Sin embargo, el núcleo, la degradación de una noche de bodas convertida en espectáculo y coerción, permanecía constante. La proliferación de versiones se convirtió en arma política. Los enemigos de los Borgia utilizaron la historia para avivar la crítica. Los partidarios emplearon el secreto y el dinero para silenciar la indignación pública. El episodio funcionó así como escándalo y como estrategia, con consecuencias que resonarían durante años en decisiones diplomáticas y en el vocabulario moral de los reformadores. La partida de Lucrecia hacia Ferrara después de la boda marcó una nueva etapa. En Ferrara se esperaba de ella que cumpliera los deberes de una duquesa: gestionar el patronazgo, tener hijos, supervisar la casa y representar a la dinastía Este. Su papel le otorgaba cierto grado de independencia respecto al círculo borgiano, pero no podía borrar el trauma anterior. Las fuentes contemporáneas describen a Lucrecia en Ferrara como cada vez más devota, generosa y vinculada al mecenazgo artístico. Colaboró con poetas, músicos y artesanos, y su corte llegó a ser conocida por su refinamiento y discreción. Algunos historiadores interpretan estas acciones como intentos reparadores, una forma de construir autonomía dentro de sus confines. Otros las ven como estrategias de supervivencia impuestas por las circunstancias. Sus hijos con Alfonso aseguraron la continuidad de la dinastía, aunque cartas privadas e informes insinúan una tristeza persistente y una tendencia al retraimiento. Ferrara le ofreció seguridad en un sentido y aislamiento en otro. Alfonso también cargó con el recuerdo de aquella noche. Regresó a Ferrara con heridas invisibles, la pérdida de estima entre sus pares, un golpe psicológico y un matrimonio ya comprometido por la coerción. La corte de los Este suprimió cualquier discusión pública, valorando la estabilidad y el linaje. El silencio de Alfonso se volvió táctico. Hablar abiertamente significaba arriesgar una nueva humillación o una exposición política. En privado, los contemporáneos mencionaban su tristeza y su falta de inclinación a formar una verdadera intimidad con su esposa. El matrimonio produjo herederos, pero bajo el peso de un comienzo violento que dejó a ambos cónyuges emocionalmente distantes. La larga trayectoria de su relación muestra cómo un solo momento de coerción política distorsionó el resto de sus vidas. El caso se convierte en una ilustración de cómo los gobernantes manipulaban uniones privadas para asegurar poder público, y de cómo esas tácticas dañaban a quienes quedaban atrapados en ellas. El perjuicio reputacional para el papado, derivado del banquete y de los sucesos de la noche de bodas, creció con el tiempo. Los críticos de la corte romana utilizaron el episodio como emblema. Décadas más tarde, los reformadores protestantes citaron los excesos borgianos entre sus múltiples agravios. Martín Lutero
y otros no señalaron únicamente este hecho, pero alimentó un catálogo más amplio de corrupción y abuso. Los defensores católicos argumentaron después que episodios como este eran excepciones y no representativos. La tarea del historiador no es convertir un escándalo en una condena total, sino examinar cómo incidentes visibles contribuyeron a patrones más amplios: la venta de cargos, el nepotismo, los ejércitos privados y la secularización de la autoridad papal. El caso se sitúa así en el cruce entre escándalo, diplomacia y reforma, mostrando con claridad cómo convergen la conducta personal y las consecuencias públicas. Los registros conservados por clérigos como Juan Burchard, junto con los informes enviados por diplomáticos extranjeros, se convirtieron en las fuentes principales que los historiadores posteriores utilizaron para reconstruir los acontecimientos de aquella noche. Burchard escribió con una mezcla de obligación e inquietud. Su diario no es una condena explícita, sino un documento que revela la vacilación de un testigo interno. Las cartas diplomáticas, por su parte, muestran cómo las cortes extranjeras moldearon el incidente para ajustarlo a sus propios intereses. Triangular entre estos materiales permite a los historiadores elaborar un relato verosímil, cotejando horarios, testigos y detalles concretos. Cuando las fuentes divergen, se las evalúa según sus motivos y su cercanía a los hechos. El resultado no es una certeza judicial, sino una reconstrucción histórica responsable que reconoce la ambigüedad sin dejar de afirmar hechos esenciales. Una boda en los aposentos papales, un banquete marcado por una degradación escenificada y una consumación forzada en presencia de testigos. En conjunto, estos elementos definen tanto el escándalo moral como el político. Las muertes de las figuras principales complican la forma en que generaciones posteriores evalúan los sucesos. Alejandro VI murió más tarde ese mismo año, una muerte repentina acompañada por rumores de envenenamiento. Si realmente fue envenenado, sigue sin resolverse. Los contemporáneos describieron síntomas y rivalidades que podían haber producido tal final. Su fallecimiento eliminó al principal arquitecto del sistema y alteró el equilibrio de poder. César perdió a su mayor defensor y, sin la protección de su padre, empezó a perder control. Murió en batalla años después. Su trayectoria desde el dominio hasta la caída típica de quienes basaban su fuerza en la autoridad personal más que en instituciones perdurables. El destino de estos hombres influyó en cómo la memoria olvidó o conservó el banquete. La muerte ofrece cierre para los observadores, pero no para quienes soportaron el sufrimiento. Los efectos institucionales persistieron mucho después de que terminaran las carreras individuales. La vida de Lucrecia tras abandonar Roma y establecerse en Ferrara merece atención más allá del escándalo. En Ferrara construyó legitimidad a través de la caridad y la participación cultural. Supervisó la gestión de la casa y tuvo hijos que continuaron la línea dinástica. Murió en el parto a los 39 años. Sus últimos momentos registrados, según testigos comprensivos, estuvieron llenos de oración. Buscó consuelo espiritual. Si esas últimas horas aliviaron su dolor, es cuestión de interpretación, no de evidencia documentada. Las consecuencias de aquella noche, su imagen pública manchada y su mundo privado transformado, permanecieron en el centro de su legado. En siglos posteriores, los escritores debatirían si fue sobre todo víctima o agente. Las fuentes primarias cada vez apoyan más verla como víctima de la noche de bodas, incluso cuando revelan complejidades en otras áreas de su vida.
El banquete pronto se convirtió en arma retórica en disputas políticas. Los opositores a la centralización papal y al nepotismo lo citaron como prueba de corrupción en el corazón de Roma. Predicadores y panfletistas utilizaron el incidente en argumentos a favor de la reforma, vinculando la profanación del ritual con abusos sistémicos en la administración eclesiástica. La historia viajó más allá de los círculos académicos hacia la conciencia popular. Se convirtió en un relato vívido que los reformadores podían esgrimir. Ese uso retórico alteró la forma en que el episodio fue transmitido y recordado. Lo que empezó como una humillación privada y calculada terminó convertido en símbolo de decadencia institucional. Esa transformación simbólica fue importante porque la memoria colectiva da forma a la acción política. El escándalo provoca crítica y alimenta movimientos de reforma. El banquete entró así en el debate no solo como un agravio aislado, sino como un ejemplo que energizó demandas más amplias de cambio. La historiografía de la familia Borgia destaca la dificultad de equilibrar el escándalo con el contexto más amplio. Los primeros relatos se basaban en el rumor y el moralismo. Los historiadores posteriores recurrieron a la disciplina archivística y al escrutinio legal. La responsabilidad del historiador moderno es examinar el poder de género, los mecanismos legales y los objetivos diplomáticos. Comprender cómo estas fuerzas se combinaron para hacer posible aquella noche. Eso requiere reconocer tanto la agencia ejercida por algunas personas como las limitaciones que se les impusieron. La reputación de Lucrecia sufrió de manera desproporcionada en la escritura medieval y moderna temprana porque los relatos sensacionalistas se difundían con más facilidad que la documentación sobria. Con el tiempo, los historiadores corrigieron estas distorsiones, analizando correspondencia, documentos legales y registros administrativos. Este trabajo correctivo no borra el abuso, más bien aclara las presiones estructurales que lo hicieron posible. El desenlace psicológico también exige atención cuidadosa. El trauma en figuras históricas suele inferirse a partir de cambios en la conducta, cartas y estados de ánimo registrados. Para Lucrecia y Alfonso, el trauma se manifestó en retraimiento, melancolía y renuencia hacia la intimidad. Los cronistas mencionan las lágrimas privadas de Lucrecia y su giro posterior hacia prácticas devotas. El silencio de Alfonso sobre el episodio y su reconocida falta de voluntad para formar cercanía emocional apuntan a una herida duradera. Estas reacciones son resultados previsibles de una intimidad forzada. Cuando familias y estados utilizan cuerpos humanos como herramientas políticas, esos cuerpos cargan con las consecuencias. Los historiadores deben evitar diagnósticos sin fundamento, pero también reconocer que el daño psicológico es una conclusión razonable, dada la conducta observada y el contexto. Las cuestiones legales planteadas en aquel tiempo revelan asimismo cómo las instituciones pueden emplearse para justificar la coerción. La autoridad papal definía la legitimidad. La consumación era necesaria para solidificar la permanencia de un matrimonio. Al exigir prueba pública, quienes tenían el poder transformaron una norma protectora en un instrumento de sometimiento. Los juristas de la época debatían la anulación, el consentimiento y la forma sacramental, pero la presión política solía eclipsar la jurisprudencia. La ley funcionó así como escudo y como espada, protegiendo a algunos mientras permitía la dominación de otros. Este episodio muestra cómo figuras poderosas pueden manipular categorías legales para justificar acciones coercitivas. Aquí, la apariencia neutral de la ley
ocultaba su explotación por parte de patronos que controlaban su aplicación. El papel de los testigos y de la memoria en la formación de juicios posteriores es crucial. Quienes presenciaron los hechos o los conocieron después, los relataron de maneras diversas. Algunos confesaron su vergüenza y registraron los hechos, mientras otros los negaron o reinterpretaron. Con el tiempo, la memoria se solidificó en narrativas ampliamente aceptadas. El diario de Burchard y los despachos de los embajadores anclaron versiones de la noche que podían cotejarse entre sí. Los relatos orales, los rumores y las reescrituras posteriores se sumaron a los registros escritos. Los historiadores evalúan proximidad y motivación. Un sirviente cercano a la cámara aporta pruebas distintas a las de un embajador distante que busca ventaja política. La diversidad de testimonios es a la vez un desafío y una oportunidad. Puede oscurecer la verdad, pero también permite triangularla. En este caso, la comparación cruzada de documentos ofrece una imagen sólida de la secuencia y del propósito, aunque algunos detalles entren en conflicto. El impacto del episodio en los movimientos de reforma eclesiástica es múltiple. No provocó reformas directamente, pero contribuyó a una lista creciente de agravios que los reformadores señalarían más tarde. Las causas de la reforma fueron variadas: desacuerdos doctrinales, cuestiones económicas y sentimientos nacionalistas. Pero los casos muy divulgados de excesos papales reforzaron un relato útil para los críticos. Los reformadores católicos dentro de la Iglesia también señalaron estos excesos e intentaron corregir abusos. Que esas reformas internas tuvieran éxito dependía de la voluntad política y de cambios en la gobernanza. La importancia histórica del banquete radica, por tanto, en que fue un elemento dentro de procesos más amplios, un ejemplo dramático que alimentó debates sobre integridad, autoridad y la relación entre el cargo espiritual y el poder temporal. El archivo personal, cartas, registros de patronazgo, cuentas domésticas, ayuda a reconstruir la vida posterior de Lucrecia como algo más que un escándalo. Trabajó con artistas, apoyó fundaciones religiosas y gobernó un ducado. Estas acciones complican la visión simplista de ella como figura meramente notoria. Su patronazgo cumplía varios propósitos: consolidación social, expresión espiritual y autodefinición. Los encargos de arte y arquitectura que Lucrecia promovió en Ferrara mostraban sus recursos y su deseo de estabilidad. Cultivó un círculo de humanistas y poetas que alababan sus virtudes, creando una imagen que contrastaba con los relatos sensacionalistas provenientes de Roma. Aunque sus esfuerzos por moldear esa imagen no tuvieron un éxito completo, revelan a una mujer intentando equilibrar su dignidad con las limitaciones impuestas por la política familiar. El gobierno de Alfonso en Ferrara también enfrentó sus propios desafíos: sucesión dinástica, defensa territorial y facciones cortesanas. La lógica política que lo llevó a Roma no desapareció. El matrimonio con Lucrecia produjo herederos que aseguraron los derechos de los Este, y en ese sentido, la estrategia papal cumplió sus objetivos materiales. Sin embargo, el costo humano permaneció. La pareja continuó cumpliendo deberes públicos, ceremonias, alianzas y negociaciones. Su distancia privada, no obstante, influyó en la cultura cortesana. Otros nobles que observaban podían percibir los límites de los arreglos papales. Los beneficios podían llegar, pero al precio de reputación y emoción. El episodio se transformó así en una advertencia entre familias gobernantes, influyendo en cómo algunas negociaron contratos matrimoniales y evaluaron los riesgos del favor papal. En los archivos,
El banquete aparece junto a otros casos de nepotismo y de secularización del poder papal. El papado de Rodrigo Borgia está registrado como un periodo en el que las líneas entre autoridad espiritual y beneficio familiar se difuminaban con frecuencia. La venta de cargos, el nombramiento de parientes en posiciones de poder y el uso de la casa papal como herramienta política fueron prácticas bien documentadas. El banquete se erige como un símbolo concentrado de estas tendencias. Esa concentración clarifica patrones: el uso de la autoridad espiritual para beneficio privado, el empleo del espectáculo para intimidar a rivales y la disposición a subordinar obligaciones morales a intereses dinásticos. Comprender estos patrones exige prestar atención tanto a los registros administrativos como a la evidencia anecdótica. Los especialistas siguen debatiendo si la casa de los Borgia fue algo inusual o simplemente una versión intensificada de patrones ya conocidos. Algunos sostienen que exhibía formas extremas de tendencias visibles en otros lugares, mientras que otros afirman que fue una excepción moldeada por los métodos personales de Rodrigo. Los estudios comparativos entre cortes muestran que el nepotismo y el patronazgo estaban muy extendidos, pero el carácter sagrado del Vaticano amplificaba cada transgresión. La tensión entre el cargo eclesiástico y unas teatralidades de poder casi paganas generaba costos de legitimidad que los gobernantes seculares no compartían. La permanencia del episodio en la memoria histórica se debe tanto a esta contradicción simbólica como al sufrimiento real que provocó. La vida cultural posterior del banquete ha sido moldeada por la literatura, el arte visual y la escritura polémica. Dramaturgos, novelistas y panfletistas se obsesionaron con la imagen de la decadencia papal porque respondía a un apetito narrativo. Los motivos sensacionalistas atraen audiencias, y así la historia Borgia creció. Esta repetición forjó un arquetipo duradero de una familia papal corrupta, a veces ahogando los matices que ofrecen los archivos. Sin embargo, la cultura también conservó el recuerdo, manteniendo el episodio vivo en la imaginación colectiva. Cuando los documentos podían desvanecerse, las dramatizaciones mantuvieron la memoria en circulación. Esta persistencia cultural influyó en el discurso político. Un escándalo repetido puede influir en políticas cuando moldea el estado de ánimo público. Los historiadores modernos intentan redescubrir la humanidad de Lucrecia y Alfonso bajo estos símbolos. Siguen cartas conservadas, registros de patronazgo e inventarios domésticos para reconstruir la vida diaria. Estos documentos contienen pequeños gestos, un cuadro encargado, fondos asignados a un hospital conventual, que muestran un compromiso cívico constante pese a las heridas privadas. Recuperar estos elementos complica un relato moral simplista. Los individuos no fueron exclusivamente villanos ni exclusivamente víctimas. Fueron agentes que navegaron estructuras y elecciones limitadas. El objetivo del historiador es presentar esa complejidad sin minimizar el daño claro. El banquete sigue siendo un punto de referencia moral incluso cuando las biografías más amplias añaden capas de matiz. Visto retrospectivamente, el banquete demuestra cómo el poder puede convertirse en arma para humillar. Los mecanismos fueron sencillos: restringir el acceso, coreografiar el espectáculo, imponer formas legales y documentar la obediencia. Las repercusiones se extendieron ampliamente: daño reputacional para la Iglesia, trauma personal para quienes lo padecieron directamente, y creciente cautela política entre las élites. Los mecanismos empleados aquella noche, patronazgo, fuerza coercitiva, abuso ritualizado,
aparecieron también en otros ámbitos de la política italiana. El legado de la noche radica tanto en su brutalidad inmediata como en su advertencia más amplia sobre conceder autoridad sin límites a instituciones destinadas a servir al bien público. Esa advertencia moldeó el debate durante décadas e influyó en vidas individuales. El recuerdo de la noche de bodas de Lucrecia resiste cualquier cierre ordenado. Permanece como testimonio de una agencia negada y de instituciones que permitieron el abuso en nombre de intereses familiares y prerrogativas legales. Los historiadores dependen de los documentos, entradas de diario, despachos diplomáticos, formularios legales y las críticas de observadores posteriores. Ponemos esos registros junto a las vidas que siguieron, el silencioso patronazgo de Lucrecia, el gobierno prudente de Alfonso, las caídas políticas de Rodrigo y César, y vemos cómo esas vidas continuaron bajo la sombra de aquella noche. La lección radica en cómo la autoridad pública puede volverse hacia adentro, cómo herramientas diseñadas para el liderazgo pueden emplearse para castigar a los vulnerables. La noche en los aposentos papales no es solo un incidente que catalogar, sino una advertencia duradera. Cuando las instituciones separan la responsabilidad espiritual de la ambición política, la dignidad se vuelve prescindible y la historia registra las consecuencias. La verdad, preservada en los archivos y en las vidas marcadas por ella, actúa como su propia acusación.